pues eso hace muchísimo daño. Cuando acosan a tus hijos e hijas, eso es evidente que hace daño. Cuando te llaman pederasta, pues yo creo que es de las peores cosas que te pueden llamar. Pero creo que también, bueno, tenemos que demostrarles que por muy bestias que sean, por muy salvajes que sean, y lo están siendo, no solamente contra mí, nosotras vamos a seguir aquí, es lo que hay, estamos aquí, somos una piña y vamos a seguir avanzando, y lo que les queda a ellos es la pataleta facha, lo que les queda es la rabia y desplegar todo ese odio y todo ese rencor, porque son menos quienes quieren una sociedad autoritaria y sin derechos. Nosotras somos más. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Por poner algún antecedente, solamente para que os hagáis una idea el nivel bueno, de las cosas que venimos hablando y que no tiene mucho sentido. Fijaros lo que pasa en este país a diario sin que nadie le ponga solución. Os voy a poner un ejemplo muy simple de lo que pasa cada día en nuestra televisión. Un día cualquiera en cualquiera de nuestras tertulias prácticamente. Fijaros qué ocurre. Si conocéis, bueno, no sé si os suena, esta señora María Jamardo, es incalculable el número de medios en los que trabaja. Ella fue la líder, la número 1 del partido político de Mario Conde, que luego se diluyó en Vox, pero que ha pasado por OK Diario, Periodista Digital, Es Diario, Libertad Digital, Actual, la revista de Hazte Oír. Pero la vemos en todas las televisiones, y para quien no lo recuerde, fue la que dijo que ni los nazis que bombardearon Guernica eran tan malos, ni los civiles asesinados y bombardeados eran tan buenos. Esta señora está en todas las teles, la podéis ver en Telecinco, en 4, en Antena 3, es decir, en todas las cadenas. Increíble. Y fijaros el uso diario que se hacen de las cosas, ¿vale? Y cómo meten ahí, por ejemplo, a Irene Montero con calzador. Hace unos días el gobierno reconocía que no pagaba un medicamento para el cáncer de mama que salvaría muchas vidas porque es muy caro. Entonces, ¿las queremos vivas es si no están enfermas de cáncer o cómo va el mantra? Porque 20 millones de euros para el ministerio de Irene Montero para que puedan volver solas y borrachas. Pero oye, si están enfermas de cáncer, que se mueran, que paguen. Bueno, esto es cada día, es decir, cada día. Esta semana, entre otras cosas, hemos visto, bueno, esta campaña. Hay decenas de vídeos con cientos de miles de visitas con manipulación o fake news, en este caso, ¿no? De hecho, hay varios en diferentes actos que dicen, fijaros cómo esta abogada progre o este abogado progre le revienta el acto a Irene Montero humillándola, ¿no? No solamente fue que, como vamos a ver, y esto creo que ya lo vimos en su momento, algo que, aunque parezca increíble, sucede. Irene Montero invita a una abogada a su acto estelar creyendo que era progre y le boicotea el acto. 433.000 visualizaciones. Ahora tiene más de 500.000. ¿Cuál es la realidad? Con los sindicatos que tenemos hoy en España, si a cualquier empresario se le ocurre por esta mezcla entre brecha salarial y techo de cristal. ¿Veis? Creían que era progre y le revienta el acto, pero esto es solo el comienzo. Que decía María Antonia, ¿vale? Yo puedo entender, y es verdad, que había un gran techo de cristal hasta los años 90 y que ahora lo que queda es... Disfruten viendo cómo la humilla ante toda España. Bueno, imagínense, ¿no? El titular, fijaros, el acto principal de Irene Montero, que la invita todo el rato poniendo imágenes de Irene Montero, reventándola. Bueno, veis a esta señora, ¿verdad? Abogada... techo de cristal. ¡Oh! Grit. La brecha salarial. ¡Wow! Te digo. Student for Liberty. Bueno, no sé qué. El vídeo es una fundación de Atlas Network, ¿vale? Y que precisamente, claro, ¿quién es esta señora a la que dice que es una abogada progre? Una abogada del entorno de Hazte Oír, ¿vale? Que fue candidata de Vox, y en un acto de Student for Liberty, que es de Atlas Network, ¿vale? Ella fue candidata número 9 en la Comunidad de Madrid. Ya en su momento, con este vídeo, fijaros, ya lo hemos analizado muchas veces, miles de bots difunden el vídeo con la mentira. Y este canal tiene cientos de miles de visitas. Fijaros, la cuenta pues hace retweets a Vox. Incluso el canal de YouTube tiene una sección
digamos, franquista, ¿no? Es decir, aquí lo podemos ver, una sección se llama Franco desde dentro. Incluso cuentas de Vox dicen el relato con miles de retweets, diciendo que le invitan a un acto feminista y la revienta el acto de Irene Montero, la propia candidata de Vox, ¿no? Y vemos cómo ha pasado por todos los canales, pues, Estado de Alarma, 7NN, Oquidiario, Periodista Digital, Actual, Toro TV, etc, etc. Incluso pues ha asistido como ponente en actos de Hazte Oír y de la CEU, de la Asociación Católica de Protestantes, que fue quien lanzó la campaña antes de ayer de Eres Facha, que difundió Ayuso, entre otras, que bueno, hoy hemos sacado vídeo en YouTube sobre ello, pero vemos que no es excepcional. Otro canal que tiene 500.000 suscriptores sacó Disfruten cómo le humilla, es decir, prácticamente en los mismos términos, ¿no? Un canal que tiene 500.000 seguidores. Irene Montero invita a un abogado a su acto estelar creyendo que era progre y le revienta el acto. Exactamente lo mismo. Este señor no es un abogado progre, es el decano del Colegio de Abogados de Madrid en el acto Foro Justicia CAM, como podéis ver, José María Alonso. Pero veis que esta estrategia se repite una y otra vez, ¿vale? Y claro, el tema es quién le pone el cascabel al gato. Y como esto siempre no solamente queda impune o las plataformas no hacen nada y las televisiones, sino que prácticamente diría que se beneficia. Es decir, María Jamardo tiene 25 empleos, 25 pagadores, está en todas las televisiones, está en todos los... Bueno, son blogs, aunque paguen muy bien, prácticamente trabajan todos los blogs de fake news, que pagan mejor que los medios serios, y a esta gente que miente no deja de ser algo increíble, ¿no? Que periodistas serios no tengan espacio en la televisión y que este tipo de personajes, bueno, pues evidentemente no tengan espacio, si se puede decir de otra manera. Pero en fin, bueno, creo que ya tenemos a Irene. Vale, y creo que ya te tenemos, Irene. Te vemos perfectamente y no sé si te escuchamos perfectamente. Pues probamos, 1, 2. Perfecto, bueno, Buenos días. Se te oye y se te ve estupendamente. Bueno, bienvenida. Irene tenía, desde que empezamos ya se va a cumplir un año, que tenía muchas ganas que te pasaras por aquí. Y bueno, la agenda tuya es una auténtica locura. Pero vaya, creo que no viene mal, es decir, una semana Hemos hecho posible lo imposible también con esto. Bueno, te lo agradezco un montón. No tenemos mucho tiempo. No sé si entrará alguna pregunta. Yo le digo a la gente del chat, que bueno, ya tenemos más de 400 personas, si quieren hacer alguna pregunta y tenemos hueco, pero vamos a intentar en el poco tiempo que tenemos aprovecharlo bien. Yo creo que no hace falta ninguna presentación. Irene Montero, ministra de Igualdad, ella, bueno, estudió psicología, posgrado estuvo en Chile, bueno... Pero a mí lo que me interesa, y por dar un toque más de conocer quién es Irene Montero, es preguntarte qué fue, es decir, cuándo y por qué te interesaste o te implicaste en política o en activismo social y cuál fue esa chispa que te empujó a hacerlo. Pues en mi caso fue temprano porque estaba en un cole en el que había mucha gente que en la adolescencia se empezaba a implicar. Entonces lo primero fueron las luchas estudiantiles. En ese momento se estaba empezando a hablar del Plan Bolonia y de la implementación del Plan Bolonia, que muchos estudiantes y muchas estudiantes criticábamos, pues porque suponía la mercantilización de la educación, suponía, bueno, pues degradar las posibilidades de mucha gente, sobre todo de las familias trabajadoras y de los estudiantes trabajadores, para entrar en la universidad. Y ahí empecé, y después ya pues entré en la Juventud Comunista. Tenía algunos compañeros y compañeras de clase que ya formaban parte de esa organización y decidí implicarme, y ahí pasé ya pues muchos años. Esa ha sido mi escuela de vida. Y después pues con el 15M, un poquito antes del 15M, con Rafa Mayoral, Nacho Murri y otra gente de la Asociación de Vecinos y Vecinas, de la FRAM, empezamos a montar la PA en Madrid, la plataforma de afectados por la hipoteca en Madrid. Después llegó el 15M y ahí, bueno, yo creo que de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida ha sido en el movimiento por la vivienda, y luego ya llegó Podemos. Bueno, ya sabes que Pandemia Digital nos centramos mucho en luchar contra la desinformación, campañas de odio. Bueno, empezamos por redes sociales, pero al final vemos que esto... Y os doy la enhorabuena por ese trabajo, porque el trabajo que haces no es nada fácil y es muy importante. Muchísimas gracias, pero digo que nos hemos dado cuenta que estas campañas son tridimensionales, no solamente son campañas en redes sociales, sino que vienen acompañadas de campañas en medios y con acciones a nivel de la vida real, políticas, Laufer, etcétera. Creo que sabes mucho de esto, además por experiencia propia, así que yo en principio te voy a preguntar sobre qué opinas de esta nueva manera de hacer política y comunicación, que parece que es bastante rentable
eficaz y sobre todo impune de usar como principal herramienta, incluso de negocio comunicativo, la mentira y el odio. O sea, yo creo que la información siempre ha sido una fuente muy importante de poder y las sociedades lo han entendido así siempre y por eso también es un derecho, ¿no? El derecho a dar información y el derecho a recibir información veraz es un derecho precisamente por eso, porque es una fuente de poder y por tanto cuando hay desinformación eso influye en todos los ámbitos de la vida, en la política, en la sociedad, en todo. Creo que la extrema derecha se ha dado muy buena cuenta de que en este momento los medios de comunicación y el poder mediático es una fuente principal para poder condicionar los procesos democráticos y por tanto que en su objetivo de involución democrática tienen que tener un control muy fuerte del poder mediático para poder condicionar a su vez pues, decisiones que de otra manera a lo mejor la ciudadanía tomaría de otra forma. Y por eso creo que utilizan la mentira, el odio y por supuesto que muchas veces ese poder mediático lo utilizan como parte de una estrategia más amplia donde se unen las estrategias mediáticas con las de lawfare o acoso acoso judicial y también en política pues tratando de desinformar, de dar batallas frente al avance de derechos, todo junto para intentar desde todos los espacios en los que tienen poder que la democracia no avance, ¿no? Ese es su principal objetivo y por eso lo hacen, también porque tienen el poder y el dinero para hacerlo. La extrema derecha está muy bien organizada internacionalmente, tú lo explicas muy bien en muchos de tus hilos, como bueno, en las redes sociales y fuera de ellas tienen muchas fundaciones, lobbies, espacios de presión donde se despliegan a todos los niveles, ¿no? En el poder judicial, en el poder mediático, en el poder económico y también en el poder político. Es su estrategia para tratar de retener al máximo el poder y evitar los procesos de democratización. Sí, precisamente, bueno, creo que tú has recibido, te voy a preguntar, yo sé que seguramente hayas perdido, yo he perdido la cuenta de las campañas que has tenido en contra de odio, pero sobre todo usando la mentira como principal herramienta para que el relato, básicamente es contar un relato que genere odio y aquí pues no hay ningún respeto por la verdad, entonces se inventan cuál es el relato perfecto y tú has sufrido un montón. Te quería preguntar, primero, ¿cómo llevas este acoso, que yo creo que es diario, con mentiras y con la impunidad que también se hace desde el campo político, desde el campo mediático, también digital? ¿Y cuál es la que más te ha afectado o cuál te ha parecido más ridícula? ¿Cuáles son de estas campañas que has recibido las que más te han impactado porque te hayan dañado o por lo contrario, que te hayan parecido tan ridículas que pienses, pero bueno, esta gente, ¿en qué está pensando? Bueno, yo creo lo primero que hay que dejar muy claro que esa estrategia es una estrategia de violencia política, es decir, que lo que buscan con ese tipo de bulos, de mentiras, expresiones del odio es, como tú bien dices, generar odio hacia una persona concreta y con eso disciplinar a todo un colectivo, ¿no? A las mujeres jóvenes que deciden hacer políticas feministas, a quienes queremos democratizar y estamos dispuestas a entrar a las instituciones, no para hacer lo que se ha hecho siempre, sino para hacer lo que hasta ahora nos han dicho que era imposible, subir el salario mínimo o aprobar leyes que garanticen los derechos de las mujeres. Y esa estrategia de violencia política busca destruirte la vida y busca que también se destruya la vida de las personas que tienes cerca en el ámbito laboral o también en el familiar y en el personal para que no te merezca la pena. Y es una estrategia de estar en política, es una forma de estar en política que la extrema derecha usa mucho y que en Latinoamérica, por ejemplo, tienen muy estudiada, ¿no? Entonces, obviamente, esas campañas afectan. Si te dijese que no, creo que no sería humana, claro que afectan. Y la forma de afrontarlas es primero teniendo claro que es una estrategia para hacer política y sobre todo para que nosotras no hagamos política y segundo, tener equipo, saber que nunca estás sola. Para mí, de las cosas más importantes cuando estas cosas pasan es tener, pues eso, un equipo y recibir el apoyo de tantísima gente que no solamente te apoya en lo personal y denuncia las campañas que estás sufriendo, sino sobre todo que dice claramente ante la opinión pública, oiga, no, esto es una mentira y yo como ciudadano o ciudadana no voy a estar dispuesta a tragarme estos bulos, a tragarme estas campañas, quiero ejercer mi derecho a la participación política sin mentiras y sin bulos y sin violencia política. Eso es lo más importante, porque cuando flaqueas, pues siempre hay alguien que te dice, oye, no solamente no estás sola, sino que esto ocurre precisamente porque vamos ganando. Si ellos reaccionan con tanta rabia es porque nosotras estamos avanzando de forma decidida en derechos, podemos cometer errores, pero lo estamos haciendo bien, estamos en el lado correcto, estamos haciendo que la sociedad avance a más democracia y a más derechos para todos y para todas y por tanto pues hay que seguir, pero evidentemente, yo qué sé, pues cuando
nos han acusado durante 1 año y medio, en una derivada también judicial, de que estábamos usando dinero público para yo cuidar a mis hijos e hijas, y han llegado a ir a la casa de una compañera, de los padres de una compañera, a señalar esa casa, a hacerle fotografías a esa casa para que todo el vecindario de su familia sepa claramente que son los padres de esa persona. Pues eso hace muchísimo daño. Cuando acosan a tus hijos e hijas, eso es evidente que hace daño. Cuando te llaman pederasta, pues yo creo que es de las peores cosas que te pueden llamar, pero creo que también, bueno, tenemos que demostrarles que por muy bestias que sean, por muy salvajes que sean, y lo están siendo, no solamente contra mí, nosotras vamos a seguir aquí, es lo que hay, estamos aquí, somos una piña y vamos a seguir avanzando, y lo que les queda a ellos es la pataleta facha, lo que les queda es la rabia y desplegar todo ese odio y todo ese rencor, porque son menos quienes quieren una sociedad autoritaria y sin derechos, nosotras somos más. Precisamente, bueno, una de las campañas más recientes fue la que recibiste llamándote eso pedófila, o que hacías apología de la pederastia, cuando hablabas de la necesidad de la educación sexual, y justo unos días después hemos vivido este caso que se ha hecho viral en el Colegio Mayor Elías Auja, que precisamente ya se sabe que el responsable o el protagonista que luego expulsaron era un simpatizante de Vox. Luego la propia web empezó a borrar publicaciones de Figaredo, que es un diputado de Vox, y el último retweet era Monasterio. Y es cierto que en una primera instancia incluso Vox recriminó todo esto, pero yo creo que lo que queda claro es que hace falta una educación sexual, y mi pregunta es por qué ese rechazo desde ciertos espacios, yo diría antidemocráticos o ultracatólicos, a esa educación sexual, cuando incluso desde estos espacios, hablemos de Vox, Azteori, etcétera, están en contra de que se investiguen los casos de abusos a menores de edad. Es decir, no sé si es el principio de transposición, pero en todo caso creo que queda más patente que nunca la necesidad de la educación sexual. Bueno, yo creo que hay dos cosas que tú además has explicado muy bien, ¿no? Que habéis hecho un gran trabajo de investigación con eso. Primero, que esta extrema derecha tiene unos patrones muy claros. Yo no soy la primera que, al defender la educación sexual, la respuesta es: eres una pederasta y lo que quieres es corromper a menores. Esto le ha pasado en Brasil a los dirigentes políticos que han defendido en sus campañas presidenciales la educación sexual. A Camila Vallejo, por llevar un día una camiseta de Simone de Beauvoir, también la llamaron pederasta. Es decir, es un patrón repetido. Siempre que defiendes el derecho a la educación sexual, aparece la extrema derecha con el mismo patrón, diciendo que lo que queremos es, bueno, corromper a los niños, ¿no? y explicarles y darles juguetes sexuales con 3 años, cuando en realidad la educación sexual es un derecho precisamente para que desde las edades más tempranas tengan herramientas para identificar y poder pedir ayuda ante situaciones de violencia sexual, o también para conocer la diversidad de los cuerpos, para saber que no se tienen que reír de un compañero por la forma o por el tamaño de su cuerpo, o también que hay diferentes orientaciones sexuales e identidades de género y que todas son legítimas, ¿no? Luego nos encontramos con vídeos, no solo como el de Elías Auja, sino también ese vídeo en el que veíamos hace poco a una persona muy conocida en España que le decía a su hijo: no, es que los niños bailan con niñas. Bueno, lo que yo creo que nos tenemos que preguntar, que tú preguntabas muy acertadamente, es ¿a quién no le interesa que sus hijos e hijas reciban desde las edades más tempranas educación sexual? Pues a los agresores, a los machistas, a sus cómplices, a quienes no quieren que sus hijos e hijas sepan que si son un chico y en el futuro aman a otro chico, está bien, y está tan bien como amar a una chica o como no amar a nadie, y que se puede ser una persona trans y tienes que tener todos tus derechos garantizados, y que no tienes derecho a reírte, a burlarte o a discriminar a una persona por su orientación sexual o su identidad de género, o lo que te decía, pues a vivir sin culpa o sin estigma o sin vergüenza la regla, que es una cosa que todavía las mujeres en nuestro país y en muchos países vivimos desde esas emociones, y que no podemos hablar de ello tranquilamente cuando forma parte de nuestro derecho a la salud, o que aprendamos sobre la diversidad de los cuerpos. Por eso la educación sexual es un derecho, y lo dice la Convención de Derechos del Niño, forma parte del derecho a la salud, del derecho a la educación, y por tanto nuestra obligación como gobierno democrático es garantizarla. A quien no le interesa que eso exista, pues es a quienes quieren seguir ejerciendo esas violencias y que además permanezcan en la impunidad y en el silencio, porque, por ejemplo, las violencias contra la infancia y las violencias sexuales particularmente, en un 80 y pico % de los casos se ejercen por hombres que son conocidos en mayor o menor medida por esos niños y niñas, sobre todo niñas. Por tanto, son personas en las que en mayor o menor medida confían, y por eso muchas veces se puede consolidar durante décadas ese silencio, por eso y porque no se identifica como violencia. Sí. Y precisamente la educación sexual busca que sepas identificarlo y que tengas herramientas para pedir ayuda a otro adulto de referencia.
Sí, sí, como tú decías, es que en cada país es una locura, concretamente de la carrera, que era uno de, bueno, un tipo de estas fundaciones del entorno de José Antonio Caz, le decía a Vallejo, le cambió incluso la camiseta que tenía, diciéndole que estaba a favor de la pedofilia. Es una auténtica locura, y precisamente en esta campaña, bueno, no solamente Acto y Vox, también la ha acompañado Ciudadanos, y que es bastante lamentable, y que por suerte también el Parlamento Europeo le han dicho, pero ustedes de qué van, ¿no? La han echado para atrás, y el PP también se sumó a esa petición. Pero más allá de las campañas de odio y de mentiras en redes sociales e incluso políticas pidiendo la dimisión, etcétera, luego hay otro apartado que tú lo has llegado a comentar, que es el lawfare y la acción judicial que socava bueno, pues la economía, el prestigio, y que retroalimenta las otras dos elementos, las otras dos patas, las campañas comunicativas y digitales y medios de comunicación. Y que yo recuerde, o cuando yo analicé este caso concreto, solamente por este caso ya tenía 5 querellas criminales, 5 acciones judiciales contra ti, bueno, pues diciendo que hacía apología de la pedofilia y todo esto. Me imagino que no llegará a ningún lado, pero al final retroalimenta todo esto. Mi pregunta es: ¿cuántas querellas has recibido desde que eres ministra? Porque si a cada campaña de desinformación le sumas una querella, el listado ya debe ser, no sé si llevas la cuenta. No, no llevo la cuenta, pero estoy segura de que se cuentan por decenas, como bien dices, porque parte de la estrategia de violencia política, y también para amplificar el acoso mediático, consiste en llevarlo a los tribunales como un intento, ¿no?, de darle autoridad a tu argumento. Si tú estás diciendo una cosa que es absurda o que es mentira, una buena forma de intentar darle autoridad a esa mentira que estás contando es decir, bueno, y es tan grave o es tan real que lo voy a denunciar. Y más si tienes cómplices en el ámbito judicial que pueden decir, pues bueno, pues voy a iniciar una investigación prospectiva, o voy a hacer una investigación que claramente no va a tener ningún resultado, que va a terminar archivada, pero que por el camino pues te permite generar un titular que es mucho más fuerte si dices, pues una ministra está siendo investigada por tal, o se denuncia a tal persona por tal, que si simplemente lo dices como una acusación que se queda en palabras y ya, ¿no? Lo usan como un elemento de intentar darse autoridad, y porque también, pues como te digo, ellos son muy conscientes de que lo que estamos viviendo en el mundo ahora es una lucha entre dos modelos de sociedad. Un modelo que quiere más democracia y más derechos, consolidar y ampliar esos derechos, y un modelo autoritario que sostenga los privilegios de unos pocos. Muchos de los candidatos de extrema derecha son supermillonarios, súper ricos. En América Latina lo vemos en muchos casos, ¿no?, en muchos países, y lo que están buscando es un proyecto autoritario y de pérdida de derechos. Pero ellos son muy conscientes de que para hacer frente al avance social y al avance de derechos tienen que desplegar su estrategia desde todos los ámbitos desde los que se ejerce el poder. Sí. Yo, por no quedarme con la parte negativa y sobre todo de fortaleza, no solamente tuya, sino de tu equipo, incluso, bueno, has dicho que lo que más te afecta no es cuando van contra ti, sino cuando es contra tu familia, contra tu entorno, pero creo que también habéis demostrado esa fuerza. Y yo creo que también, digo, por hablar de cosas positivas, ha habido muchos avances, unos ya consolidados y otros que están en trámite, pero bueno, dentro de estos avances legislativos del Ministerio y del movimiento feminista, ¿de qué avances estás más orgullosa? La verdad es que tenemos una legislatura muy intensa en eso. Yo, lógicamente, estoy muy orgullosa de la ley Solo sí es sí, que es la primera que empezamos a tramitar como gobierno de coalición, y que mucha gente no daba un duro porque pudiese estar aprobada, y hoy está en vigor y es una de las principales demandas del movimiento feminista. Por supuesto, de la ley trans y de derechos LGTBI, que quiero que esté aprobada antes de finales de año, y así lo estamos trabajando con los grupos parlamentarios. La ley del aborto es fundamental porque no solamente va a permitir el acceso efectivo al derecho al aborto en la sanidad pública como referencia, o sea, en el hospital más cercano al domicilio de cualquier mujer que quiera interrumpir su embarazo, sino que las mujeres de 16 y 17 años y mujeres con discapacidad también van a poder ejercer ese derecho, reconociéndoles el Estado que la decisión es suya. Incluimos por primera vez la salud menstrual como parte del derecho a la salud. Hemos actualizado también el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Estamos haciendo inversiones históricas. Este año vamos a superar, si se aprueban los presupuestos, los 300 millones. Nunca se había
superado esa barrera en políticas de lucha contra las violencias machistas. Hemos implementado una primera política de conciliación, que es el plan Corresponsables, para que todas las mujeres puedan dejar a sus hijos e hijas en un lugar seguro, en su ayuntamiento, en una ludoteca, en una biblioteca, en un cole abierto fuera del horario escolar, para tener tiempo para vivir, tanto si tienen que ir al trabajo o a buscar trabajo, como si se quieren ir a tomar un café o a dormir o a ir a una cita médica que llevan mucho tiempo posponiendo. Y creo que esa agenda lo que demuestra es que, bueno, que el movimiento feminista es lo mejor que tiene España y que efectivamente tenemos un proyecto de país y que lo estamos desplegando con toda la urgencia que podemos, porque las mujeres lo necesitan con urgencia, pero a la vez porque implica unas transformaciones estructurales en nuestra sociedad que nos van a permitir vivir mejor a todos y a todas, ¿no? Con más derechos y por tanto mejor. Yo creo que a nadie se le escapa que la ley trans, digamos, es seguramente la que más dificultades ha tenido, incluso desde algunos espacios de colectivos feministas. Bueno, yo no me atrevo a categorizar, porque yo hay cosas que no termino de entender cuando se habla de avance de derechos humanos de personas. Las personas trans también son personas, y esto ha despertado una transfobia tremenda. Yo desde fuera no termino de entenderlo, ¿no? Pero tú has compartido hace poco un vídeo que yo creo que explica, es como la película de Los Márgenes y toda la propaganda que hay precisamente criminalizando a las personas más débiles. Es increíble también las campañas que se construyen para generar odio para las personas trans, y precisamente compartiste un vídeo de Jamie Lee Curtis que yo creo que cualquiera que lo vea y sea una persona humana que tenga cierta empatía puede entender de lo que está en juego. Y lo voy a poner antes para la gente que no lo haya visto, pero yo creo que merece la pena. Y luego te pregunto, bueno, pues cómo ha sido todo el recorrido, ¿no? de los avances de la ley trans y qué es lo que... Es decir, ¿qué está detrás de estas campañas que para mí no son inhumanas? Pero bueno, vamos con el vídeo y te pregunto por ello. I have a trans daughter. There are threats against her life. Just her existence as a human being. There are people that want to annihilate her and people like her. The level of hatred, as if we haven't learned from fascism, like we haven't learned what the result of that is. The extermination of human beings. That is terrifying. So, Jamie Lee Curtis is scared. And you should be too. And Jamie Lee Curtis has a voice. And she's trying to use it. And you should too. And that's how we change things, is we think about them, we learn about them, and then we use our voices to bring attention to them and to fight against them. I have a trans... Bueno, tremendo el vídeo en primera persona. Claro, es como uno conoce las cosas y está hablando que lo que hay es fascismo, es decir, que se están haciendo campañas para pedir exterminar a las personas trans, y precisamente como colectivo, seguramente de los principales que reciben diana de campañas de acoso, de odio, de exterminación prácticamente. Por eso es necesaria esta ley trans y de darle unos derechos que estas personas necesitan, ¿no? Y seguramente sea el trámite, corrígeme si me equivoco, en el cual habéis tenido más obstáculos y más lucha, ¿no? Primero, yo creo que la clave de todo lo que has dicho es que los derechos de las personas trans son derechos humanos, y eso en España es un consenso que es social. Cuando las encuestas han preguntado, y algunas lo han hecho con la intención de que no saliesen los resultados que han salido, se demuestra que la ley trans y de derechos LGTBI es una de las leyes que más consenso social genera de toda la acción legislativa del gobierno de coalición en estos 3 años que llevamos de gobierno, y también es un consenso político, hasta tal punto que en el año 2019 el derecho a la libre determinación de la identidad de género estuvo a una votación de convertirse en ley en nuestro país, y esa votación no se pudo producir porque se agotó la legislatura, se convocaron elecciones de forma anticipada y por tanto se disolvieron las Cortes y no se pudo producir esa votación. Pero en la votación anterior que se había producido en la Comisión de Justicia, todas las leyes en el Congreso pasan primero por comisión y luego en su caso van al Pleno. En la votación que se había producido antes de la que podría haber hecho que esto se convirtiese en ley, votó a favor el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, Unidas Podemos, es decir, votamos a favor todos los grupos políticos de la Cámara. Es verdad que Vox no estaba en el año 2019, pero hasta el Partido Popular estaba de acuerdo. Por tanto, hay veces que te preguntas por qué ahora es una de los derechos
contra los que más van, ¿no? Y efectivamente yo creo que la segunda parte importante de este vídeo es que cuando tú estás defendiendo un avance de derechos humanos, ampliar las oportunidades de felicidad, como decía Zapatero, de las personas, la única forma de oponerte a ello es generar odio. Y de hecho, cuando miramos el incremento de delitos de odio en España, los delitos de odio más comunes son primero los raciales y después los delitos por LGTBI-fobia y particularmente contra las personas trans, y los que más han crecido son hacia las personas LGTBI, lo cual quiere decir que esos discursos de odio tienen consecuencias diarias en la vida de las personas. Muchas veces agresiones LGTBI-fóbicas, físicas, pero imagínate si se llega al punto de la agresión, todo lo que no entra dentro de ello, ¿no? Lo que puede sufrir una persona trans o una persona LGTBI en el trabajo, pues a lo mejor no poder contar con quién ha estado el fin de semana por miedo a que tenga un compañero que le empiece a discriminar por ser gay o por ser lesbiana o por ser bisexual, o que no entienda su realidad, o en su entorno de amistades, ¿no? O sea, lo que generan esos discursos es que se incrementen los delitos de odio y también que mucha más gente viva en el armario, que esté en una situación de soledad y de miedo a decir quién es. Y no hay nada más material que el derecho a ser. Si tú no puedes decir quién eres, no puedes ejercer tus derechos con plenitud. Entonces, esta ley es importante por eso, porque avanza en derechos humanos fundamentales para las personas trans y para las personas LGTBI, y como te digo, es un consenso social y también lo fue político. Entonces quizá lo que había que preguntarse es por qué, si en 2019 todos los grupos parlamentarios de la Cámara estaban de acuerdo, ahora no lo están, ¿no? Y por eso nosotras también pues estamos hablando con todos los grupos del Parlamento, porque no queremos que haya retrasos, queremos que esta ley esté en vigor a final de este año, y estamos preocupadas de que haya grupos que quieran intentar retrasar la aprobación de esta ley, y nos parece imprescindible que esta ley no se retrase y que en diciembre tengamos ley trans con el derecho a la libre determinación y otros muchos derechos, como por ejemplo prohibir las terapias de conversión para las personas LGTBI o garantizar que las lesbianas pueden filiar a sus hijos e hijas sin estar casadas. Bueno, se ha acabado el tiempo, me voy a quitar una pregunta, pero te voy a hacer dos preguntas en pack del público. Hay miles de preguntas. Javier Anceloaga te pregunta: ¿cuál es la motivación principal que te mantiene cuando las mentiras e insultos son tan infames, si te planteas dejar la vida pública? Y te voy a hacer la segunda y tú le dedicas el tiempo que quieras a cada una. El majestuoso pregunta Irene: ¿qué autoras o autores de teoría feminista consideras tus referentes? Un saludo. Mira, sobre esta segunda voy a decir una que es Nancy Fraser. Os la recomiendo a todos y a todas. Es una mujer que, bueno, leerla sirve mucho para entender, yo creo, cuál es la propuesta feminista actual, incluso también desde la izquierda, para afrontar con una perspectiva diferente ciertos debates que en la izquierda ahora son muy comunes, por ejemplo, sobre la diferencia entre las cosas del comer y las cosas de la identidad o la batalla cultural. Pues Nancy Fraser lo resuelve de una manera, yo creo, muy inteligente, explicando que la identidad al final es estatus, es la capacidad de acceder a derechos en una sociedad, y por tanto que también habla de lo material. En fin, no me enrollo más, pero os recomiendo a Nancy Fraser sin duda. Y sobre la primera pregunta, bueno, yo creo que la actividad política es una forma de vivir en la sociedad. Otra cosa es que la actividad política institucional yo creo que no puede ser para toda la vida. Creo que todos y todas tenemos que estar un tiempo y después dejar paso a otras personas, porque es un tipo de actividad bueno, pues que tiene muchas dificultades para ejercerse y que además se tiene que hacer siempre en equipo. Yo soy muy defensora del movimiento social, de la asamblea, del partido, de la asociación de vecinos, del sindicato, de las herramientas de organización colectiva, porque la política nunca se hace sola y el avance de derechos nunca se hace solo. Y sobre si me planteo dejarlo por las campañas de odio, en ningún caso. Creo que precisamente una responsabilidad que asumimos las personas que nos ponemos en primera línea, aunque con esto no quiero decir que tengamos la obligación de ser fuertes, porque precisamente ellos, cuando atacan con tanto odio y con ese interés en destruir tu vida personal, es porque saben que afecta. Quiero decir que todas tenemos derecho a rompernos y a decir he llegado hasta aquí, reivindico la vulnerabilidad, pero yo creo que una responsabilidad que tenemos es decirles que no lo van a poder hacer, que no van a poder acabar con nosotras y que somos un equipo y que estamos aquí para dar la batalla, y precisamente, como te decía antes, que la damos con mucha alegría a pesar de su odio, ¿no? Que no consiguen que nuestra vida sea una mierda, al contrario, que nosotras somos conscientes de que somos más, de que vamos ganando y de que todo su odio y toda su reacción es una pataleta ante un avance de derechos que es inevitable, pero que, bueno, pues estamos aquí, estamos gobernando y es lo que hay. Bueno, te doy las gracias, pero no te la voy a dar yo, te voy a leer para despedirte unos comentarios del chat, una selección. Rosy de Riveter 87, gracias Irene por ser, eres tan necesaria.
Eric Sein, gracias Irene. Aquí Eric García de la plataforma Trans, abrazo. Mimi Suecia, Irene Montero, eres un ejemplo muy grande. Triple R, grande Irene. Ampara Paro, Irene es un ejemplo de resistencia contra los ataques. User 6 de mayor quiero ser ella. Ananina, ministra, si me representas. Alzar, los fachas odian a Irene Montero, le tienen un miedo atroz dado el tamaño gigantesco de sus ovarios. Gori 567, esto es un lujo tener una ministra hablando como se habla en la calle para que todos entendamos, como si fuera una más del canal. Aline Ronron, ánimo Irene Montero, te apoyamos muchísimo, estamos contigo. Espectacular, felicidades Irene por tener esa fortaleza y resistencia. Ada Verde, pobrecita, yo no hubiera aguantado ni la mitad, eres dura amiga. Primera intervención a 2804, enhorabuena, aguantar lo inaguantable. Primera intervención Chema 667, gracias por tu lucha ministra. Annette Becher, qué fuerte eres y qué orgullo de mujer, ánimo y a seguir así. El Intercuarto, ministra, gracias, mil gracias por tu trabajo. Isbalino, Irene presidenta, FTV-VLC, Irene Montero quedará para la historia. Bueno, ahí está la despedida, muchísimas gracias Irene, sé que te hemos robado 5 minutos y lo dicho, fuerza y... Que sepan todos que resistimos porque estamos en equipo, porque estamos juntas y que sabemos resistir, pero sabemos resistir porque lo que queremos es ganar. Venga, gracias y perdón por el que te pilla 5 minutos, te lo he robado. Chao, chao. Chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.